Živja družba, spet sem jaz. Danes me pa spremljata Diego in moja prijateljica Pav. In sicer bomo govorili o meni zelo, zelo ljubi temi, o mehiški domači obrti. Delčku zaradi tega, ker je Mehika izjemno bogata na tem področju. Danes bomo govorili o tenangu. Živja, Pav. Hola, Pav, ¿qué es tenango? los tenangos son textiles del estado de Hidalgo. ¿Y cómo son? Bueno, pues son hechos en manta, tienen muchos colores y plasman animales de la región que también son un poco fantásticos. Okay. Govorili bomo o tenangih. To je domača obrt, ki izvira iz države Hidalgo, ki je v središču Mehike. In sicer so to izdelki domače obrti, narejeni na platnu in so zelo barviti. Motivi so pa večinoma kakšne živali in rastline, in sicer so to domišljijske, to niso pač take, kot so v resnici. Pau, ¿nos trajiste algo para mostrar? Para que se pueden imaginar mejor qué es. Sí, por supuesto. Esta es una pieza pequeña, pero bueno, es una manta negra en donde hay un ave, un pájaro, muy grande. Y bueno, tiene muchos colores. Por ejemplo, un pico blanco, una cresta amarilla, cabeza roja y muchas plumas de colores. Okay. No, tole je en izdelek, in sicer je platno, na kateri je velik ptič, ki ima bel kljun. Razlagam zaradi tega, pač, če nas spremlja občinstvo, ki je slepo oziroma slabovidno, da si lahko tudi predstavljajo rdečo glavo in vrh glave. Lo arriba de la cabeza, Pau, ¿de qué color dijiste? Es amarillo. Aha, je rumen, potem ima pa raznobarvno perje. Eso no es un artículo de por sí, de eso se hace algo, ¿no? Sí, tú lo puedes poner en algún playera, en alguna playera. Puedes también enmarcarlos y que adornen. Aha. No, to še ni končni izdelek, to je samo vezenina. Lahko jo uokvirite, pa si obeste na sliko, in glede na to, da je tako živahnih barv, vas zagotovo spravi v dobro voljo. Lahko se prišije to na kakšno majico, lahko se naredi tudi kakšno torbico ali pa kakšno denarnico. In najpomembnejše, to je moje. Sí, es tuyo, sí lo entendí. Okay. ¿Nos trajiste algún otro artículo? Sí, les voy a compartir este pillowcase. ¿Pillowcase? Okay. Sí. Ya me preparé para acá. Bueno, va a ser bilingüe, Sí. trilingüe. Okay. ¿Sí? Entonces, bueno, es rosa en la parte de enfrente y verde en la parte posterior. Y el motivo luego voy a traducir todo junto. Ah, perfecto. Entonces, tiene flores grandes, exuberantes y un ave que parece ser una guacamaya. Y también tiene una abeja gordita. Si lo puedes levantar un poco, ¿así? Jana, eso. Okay. Sí. No, to je pa prevleka za blazino, jasno, da za okrasno blazino. In spredaj je svetlo roza barve, zadaj je, tukaj se reče, limonine zelene barve. In z motiva sta pa ena ptica, tipična mehiška ptica, in pa ena debela, zavalena čebela, ki bi sigurno lahko šla v kakšen fitness, da bi malo shujšala. Ampak, kot smo že rekli, motivi so pretirani, pač zaradi tega, da bolj zbudi pozornost. In pa velike rože. Jasno, da je vse to izjemno, izjemno živahnih barv, tako kot je Mehika. Cela Mehika je so ene same barve in je ena zelo, zelo vesela dežela. Muy bonito, Pau. Sí, está precioso, la verdad. Sí. ¿Qué más nos trajiste como en Navidad, Pau? Bueno, es para mostrar. Sí. Bueno, mira, este es un camino de mesa. Tú lo puedes poner en tu comedor. En lugar de un mantel, te adorna esto a lo largo. Entonces, bueno, la medida... encima, ¿no? De un mantel. Sí, exacto, también encima. Entonces tú puedes adornar tu comedor con este artículo, que tiene unas medidas aproximadas de 2 metros de largo y medio metro de ancho. Y está bordado de extremo a extremo. O sea que hay poquito espacio blanco. Poco. Bueno, sí, en general, sí. Sí. Es completo. ¿Y como qué motivos hay?
Pues Otra vez los nuevamente, pájaros. la característica es eso, flores, son flores y animales de la región del Valle Tepehua. Ok. To je pa tukaj se reče, da je kot nek tekač za na mizo in sicer lahko na prazno mizo postavite ta prt, pa pač vse zadeve, ki postavite gor. Lahko imate pa kakšen bolj nevtralen prt spodaj, zaradi tega, da tale prt pride do izraza. In je približno 2 metra dolg in pol metra širok in spet je isti motiv, tipičen za to regijo. So ptice, pa rože in vse seveda povečano, pretirano in zelo, zelo, zelo barvito. ¿Y quién no hace pausa? ¿Es para jóvenes, para personas grandes, para casados, solteros? ¿Quién puede dedicarse a eso? Bueno, es que esta es una artesanía típica de la región de Tenango de Doria, que es el municipio de Hidalgo de donde provienen. Ajá. Y por lo general Perdón, ahí... para eslovenos, ¿en cuál parte de México se encuentra? En la Más o parte menos. central. Ok. Entonces, las familias de ese pueblo, pues aprenden este arte desde pequeños. Entonces, toda la familia está involucrada. Niños, grandes, mujeres, hombres, todos. Como juegos de mesa de 0 a 99? Sí. ¿Y más? Más todavía. Okay. Kdo to počne? To so družine iz neke vasice. ¿Cómo exactamente se llama el pueblito? El municipio de Tenango de Doria. Aha, iz te vasice cele družine se ukvarjajo s to domačo obrtjo, od otrok, odraslih, starejših ljudi. Pues, ¿y qué se requiere para poder hacer un trabajo tan hermoso y tan preciso? Una persona que quería hacer algo así, ¿qué necesita? Bueno, además de paciencia y habilidad de precisión, necesita, bueno, una manta, un lienzo y un lápiz de carbón para poder trazar las figuras. Okay. Poleg jasno, da veliko potrpežljivosti in preciznih gibov rok, pa seveda odličnega vida in platna, na katere se veze to, se potrebuje še svinčnik, kamor se zarišajo te figure. Entonces, Pau, ¿cómo empieza? Tú tienes una manta y de la manta hasta este artículo hay que, de cierta manera, decidir qué motivo va a ser. ¿Cómo va? ¿Del motivo en la cabeza o lo copian o cómo va? No, estos animales y las plantas que están plasmados ahí salen de la imaginación del artesano. Sí reflejan la fauna y la flora original o como común de esa región, pero todo sale de ahí. Exacto. Y no tienen tampoco, vaya, los artesanos no tienen una plantilla o algo que copian. No, cada animal es diferente, único y pues plasman eso, de animales de la zona. Ajá, ok, tiene idea en su cabeza y luego cómo llega hasta la manta. Una vez que ya lo dibujaron, ya seleccionan los hilos que son de muchos colores y lo van bordando. Y por ejemplo, bueno, este artículo que estamos mostrando ahorita tarda aproximadamente entre 35 y 40 días en terminar. Sí, pues muchísimo trabajo. Sí. Zadeva se začne tako, da ima pač oseba, ki to zadevo veze, ima idejo v glavi in potem nariše s posebnim svinčnikom na tole podlago. Nariše motiv in potem se odloči, s katerimi barvami bo zadeva vezena in potem se zahteva veliko potrpežljivosti, dela, oči, mogoče tudi druženja ob družini, v družinskem krogu med tem, ko delajo. In recimo za tale izdelek je oseba potrebovala med 35 in 45 dni, tako da je res veliko vztrajnosti in tudi ljubezni v tkane. Es por eso, Pau, porque hay tanto trabajo aquí que dijiste que cuando uno compra una artesanía, usaste una oración muy bonita. Bueno, que no compra nada más el artículo. Exacto, compran un pedazo de la vida del artesano mexicano, ¿no? Que tiene ahí canciones, que tiene ahí lo que pensaba mientras estaba bordando, que a lo mejor sus problemas o cualquier cosa que pasó por su mente mientras él bordaba, te la llevas tú también. In pravi pa, da vsakič, ko kupite nek izdelek domače obrti, ne kupite samo tega izdelka, ampak tudi del duše pač osebe, ki je to zadevo izdelovala, ker pravi, da tudi pojejo ob tem, ko to zadevo izdelujejo, premišljujejo različne stvari in da pač vse to je vključeno v izdelek, ki ga kupite. ¿Y nos trajiste algo más, verdad, Pau? Sí.
más que nada que problemas, se llevan la esperanza, más, o sea, sí, bueno, lo quise decir de esta manera. Okay. Bueno, este es un otro cojín, otra funda. Ajá. Que ¿Está bien, Diego? ¿Se ve? Así está perfecto. Okay. Yo le llamo la funda elegante. Ajá. Está en blanco y negro y tiene igual flores en los costados, grandes, y un animal de 4 patas. ¿No? Ok. Ok. Tu je spet pač ena blazina. In pravi pa, da je ona pravi, da je zadeva elegantna, zaradi tega, ker je podlaga črna in izvezeno je pa z belo. In sicer je pač neko bitje na 4 nogah, ne vem, nekaj med jamo, med lamo in med konjem. In da je obkrožajo pa ogromne rože. ¿Y dónde pondrías tú esos cojincitos, por ejemplo, Pau? Bueno, en la sala, sí. A lo mejor en tu recámara también. No sé, en el lugar que tú decidas, porque hasta podría ser una oficina, ¿no? Por supuesto que sí, oficinas, en el lugar que tú quieras mostrar este artículo único, ¿no? Para que las más personas posibles lo puedan apreciar. Sí, porque es para eso, justamente. No, in jasno, da te blazine lahko postavite kamorkoli želite, lahko je v dnevni sobi, lahko je imate v pisarnah ali na kakršnem koli mestu, ki bodo dosegle čim več oči, ker te zadeve res treba, da so res izredno, izredno lepe. Es que si Pau habla un poco de sloveno. Zdravo. Ja, Pau govori malo slovensko, evo zdravo, to po štajersko pozdravlja. Sure. Y Pau, ¿por qué decidiste promover esta artesanía en particular? Pues nos gustan a mi socia y a mí los tejidos mexicanos. Creemos que en verdad plasman parte de nuestra cultura, que es muy rica y hermosa. Por eso quisimos colaborar con los artesanos, nosotras como mexicanas, y agregar un poco más de diseño y calidad a estos productos y mostrarlos al mundo. Sí, pues suena como una buena razón. Vprašala sem jo, zakaj se je odločila promovirati prav to domačo obrt in je rekla pač, da ker sta ona in njena družabnica sta Mehičanki in si želita, da bi pač cel svet spoznal to prečudovito mehiško obrt, ki je res nekaj posebnega je v današnjem času, ko je veliko zadev plastičnih, potrošniških, takih, ki so hitro za v smeti. Je to, ne vem, zadeva in blago visoke kvalitete in res poleg zelo lepih dizajnov so tudi utkane duše v vse te izdelke. Y también están ayudando, ¿verdad? A este pueblo de esta manera. Así es, bueno, nosotros adquirimos el bordado Tenango directamente con los artesanos de San Nicolás del municipio Tenango de Doria. Y pues estamos comprándoles directamente con el precio justo y ya nada más mi socia y yo les agregamos a lo mejor un poquito más de uso. De uso. Podemos hacer cualquier otra cosa que se nos ocurra también a nosotros. Y como te digo, lo padre es que es esta colaboración artesanos mexicanos y nosotras también mexicanas, ¿no? Sí, y así les dan oportunidad a trabajar en las cosas que están buenos y que les encanta y que es una tradición además. Además, exactamente. No, pač tem svojim prispevkom oni dve pomagata vaščanom te vasice, da se lahko še naprej posvečajo domači obrti, ki jo tako izjemno dobro upravljajo, da se ohranja tradicija. In oni dve pač v ta namen kupita izdelke direktno, pač te vezenine, in oni dve samo dodata jasno z njihovo avtorizacijo uporabo. Recimo za te blazine sta se odločili one dve, ali pa recimo, da se lahko tiste manjše zadevice prišijo na kakšna dela oblačil, sta se odločili one dve in tako jim dodata uporabno vrednost in možnost, da pač se bolj promovira. Ya se nos está acabando el tiempo. Ay, no. Smo že pri koncu z našim videom. Prepričana sem, ali pa vsaj upam, da vam je video všeč, da ste spoznali kaj novega o Mehiki ali pa sploh prvo zadeva o Mehiki, če pač niste nikoli prej bili v stiku z državo. Tako da vas prosim, da jo delite s čim več ljudmi, ker ta zadeva zares mora priti v svet. Ne je deliti zaradi nas, niti zaradi Pau, ampak zaradi tega, ker je to res taka zadeva, da mora najti pot v svet. In jasno, da se vpišite na naš kanal, da ne boste zamudili kakšnega torka presenečenj.
Dali vam bomo pa tudi pod videom kontakte, pa če želite kontaktirati in kupiti izdelke iz te prečudovite vasice. Pa, ¿dónde te pueden contactar? Les voy a dejar el Gmail. Ajá. De hilos y colores Ajá, @gmail.com. ajá, O bueno, tenemos también la página de Etsy, ajá. de Etsy, de hilos y colores. Ok. Pod videom vam bomo pustili podatke na spletno stran, kjer si boste lahko gledali te in še druge izdelke in tudi mail Pao, kamor jo lahko kontaktirati v angleščini ali slovenščini. Se vidimo pa kakšen prihodnji torek. Adijo!